Comienza el informativo con Jason Calderón y Joely Ramírez. La Corte Penal Internacional designó a los 3 jueces que investigarán la denuncia contra Nicolás Maduro presentada por Colombia y otros países latinoamericanos por violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El presidente Iván Duque celebró esta designación que dijo significa un avance en el proceso contra la dictadura venezolana. La denuncia en contra de Nicolás Maduro, presentada por 8 jefes de Estado ante la Corte Penal Internacional y en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, avanza en ese tribunal. Yo celebro que el día de hoy se esté hablando ya de la designación de jueces para la investigación del dictador que gobierna Venezuela. Las denuncias contra ese régimen las hice siendo senador, con el apoyo de 76 senadores de Colombia y 55 parlamentarios chilenos. 3 jueces serán los encargados de investigar posibles delitos contra los derechos humanos en Venezuela. Hemos logrado que 8 jefes de Estado del mundo se sumen y seguirá creciendo el número, pero hoy se da un paso importante y esperamos que avance la investigación, que ha sido además validada por un excelente documento elaborado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos. El presidente Duque aseguró además que el fenómeno migratorio que vive ese país requiere una visión de derechos humanos. Ese compromiso por la defensa de las libertades y la denuncia de la dictadura es una forma también de reivindicar estos 70 años de la Convención, de la Declaración Americana. Y es que en los últimos años la revolución bolivariana se ha mostrado como uno de los regímenes que más ha violado los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Este lunes, cuando se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los familiares de los denominados presos políticos exigieron justicia para los caídos en protesta y libertad para más de 400 personas que se encuentran tras las rejas solo por disentir del gobierno de Nicolás Maduro. Así recordaron en Venezuela a los caídos en protestas, hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos. 139 personas fueron asesinadas en el año 2017 en medio de la represión. Hoy sus familias creen más en la justicia divina, señalan que los poderes fueron secuestrados. Vamos para 2 años y tampoco ha habido justicia. Considero que no hay justicia mientras este régimen dictatorial esté apoderado de nuestro país y por supuesto todos los organismos públicos que tienen que ver con la administración de justicia secuestrados por este régimen dictatorial. La vida cambia cuando se es víctima de la represión. No hay justicia, reina la impunidad. Mi vida es otra. Después de que asesinan a mi hermano, en todo sentido. La casa se nos hace grande, extrañarlo es diario, a diario uno lo extraña, pero convertimos ese dolor en fuerza para seguir. Y es que no se puede olvidar a quienes dieron la vida mientras buscaban un mejor futuro. Son palabras de Lilian Tintori, defensora de derechos humanos. Ya no está porque salió a marchar como todos lo hicimos y le dispararon una bomba, o una metra, o una bala en el pecho, o una bala en el cuello. Y la pregunta es, ¿nos olvidaste? Venezuela, recuerden, Venezuela, alcen su voz. A ellos los mataron y a nosotros nos están matando lentamente si nosotros no hacemos algo para el cambio urgente. Inauguraron el Museo de Derechos Humanos. Allí se dejan ver las expresiones de quienes han sido torturados en la cárcel solo por disentir. Este rosario lo hizo Leopoldo en sus últimos 5 días de cárcel en Ramo Verde. Encuentra en la pared un enchufe, abre el enchufe y saca el cable del enchufe. Y este es el cable que él saca del enchufe. Y con este cable él comienza a tejer este rosario. Y este rosario le sirvió muchísimo para superar esos últimos días de aislamiento. En los últimos días han mejorado las condiciones de reclusión del diputado Juan Requesens. Su padre insiste en que es inocente y que ya el gobierno cometió un delito violando sus derechos. De hecho, todos estos días han estado maquillando a la institución, han mejorado las condiciones, pero como digo yo, los derechos humanos son inalienables. Ni que hagan lo que hagan, los derechos humanos fueron y son violentados, continúan siendo violentados, y que el mejorar las condiciones no es un favor ni una prebenda, es el deber ser. Hay fuertes rumores que en las próximas horas pudieran producirse algunas excarcelaciones, sobre todo ante la posible visita a Venezuela de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24.
Venezuela dice prepararse ante un eventual ataque armado. Una escuadrilla de aviones y una delegación militar de Rusia llegaron hoy a Caracas. El Ministerio de Defensa ruso informó que ambos gobiernos realizarán maniobras militares. 2 bombarderos estratégicos Tu-160 capaces de llevar ojivas nucleares hacen parte de la flota. Los hechos se dan una semana después del viaje que hizo Nicolás Maduro a Moscú, en el que se reunió con el presidente Vladimir Putin y fueron pactados millonarios acuerdos comerciales. El régimen de Nicolás Maduro recibió hoy en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, a una amplia delegación militar rusa respaldada por una escuadrilla de aviones. Se trata de 2 bombarderos estratégicos Tu-160, catalogados como los aviones de guerra más grandes de la historia y capaces de soportar hasta 12 cohetes de crucero con ojivas nucleares. Los también llamados Blackjack pueden transportar hasta 40 toneladas de bombas. También arribaron a la capital venezolana un aparato de transporte militar AN-14 y un avión de pasajeros IL-62. El Ministerio de Defensa explicó que los vuelos combinados y las maniobras militares hacen parte de los preparativos para un eventual ataque armado. Como estamos cooperando en diversas áreas de desarrollo para ambos pueblos, también nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo cuando sea necesario. Sin embargo, aclaró Vladimir Padrino López que ni los venezolanos ni la comunidad internacional deben temer por la presencia de estas aeronaves. Argumentó que Venezuela y Rusia son países constructores de paz. El comienzo de estas acciones militares se da luego de la visita de Nicolás Maduro a Rusia la semana pasada. Tras reunirse con el presidente Vladimir Putin, fueron pactados acuerdos de inversión entre Caracas y Moscú por más de $6.000 millones y además fue firmado un contrato para el mantenimiento y la reparación de armamento. El Departamento de Defensa de Estados Unidos criticó el envío de los bombarderos rusos a Venezuela. Comparó la ayuda que un país puede brindar con el envío del buque hospital Confort. El abstencionismo fue el protagonista en las elecciones municipales de este domingo en Venezuela. Según el Consejo Nacional Electoral, el 72,6% de los ciudadanos incluidos en el padrón electoral decidió no asistir a las urnas. En la jornada, el oficialismo se impuso y la coalición Gran Polo Patriótico se quedó con más del 90% de los cargos en disputa. Tan solo el 27,4% del padrón electoral participó en las elecciones municipales, una cifra que para algunos fue inferior. Que la alianza del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los 156 listas adjudicables, 142 son adjudicables al Partido Socialista Unido de Venezuela. La abstención fue la protagonista por encima de la amplia ventaja en cargos que obtuvo el PSUV. Los opositores derrotados aseguraron que la división dentro de la oposición pasó factura. Barutayer se expresó de 2 maneras, una votando y una gran mayoría, en un 80%, que decidió no hacerlo. Lo que hicieron fue restarle los votos necesarios a nuestra opción para que el día de hoy este Consejo Municipal, después de haber tenido 11 concejales de la Alternativa Democrática, apenas cuente con 2. Sin embargo, los dirigentes de partidos opositores que no participaron en la elección señalaron que las irregularidades continuaron estando presentes. Advierten que no hay democracia en el país. Lo que vimos ayer es un episodio más de lo que hemos venido describiendo, que es básicamente el robo al derecho a elegir de los venezolanos, cuando vemos que cambian circuitos electorales a última hora, inhabilitan candidatos, inhabilitan partidos, utilizan recursos públicos para hacer campaña. Mejía explicó que la abstención demuestra que la gente desea un cambio y señaló que este debe alcanzarse a partir del 10 de enero luchando por Venezuela. Pero lo que es cierto y lo que nadie puede dudar en este momento es que a partir del 10 de enero toda esa discusión, todo ese debate llega a un punto común, y es que todos los actores políticos, sociales, comunitarios coinciden en que las elecciones del 20 de mayo no fueron legítimas. Por su parte, el alcalde de Chacao, quien resultó vencedor en las elecciones, señaló que debe leerse la abstención como un motivo de reflexión y enmienda dentro de las propias filas opositores. Debe acabarse la discusión. Que llegó el momento, desde nuestras diferencias en la oposición, dar un paso adelante y reconocernos y entender que el año 2019 va a ser aún más duro para todos los venezolanos si no terminamos de entender que todos debemos dar un paso hacia adelante para buscar reconstruir el país.
a pesar de todas las discusiones generadas dentro de la cúpula política opositora a raíz de estas elecciones, tanto los que sí participaron como los que no lo hicieron, aseguraron que esto debe acarrear un proceso de reflexión interno en las filas de la oposición venezolana que permita llegar a acuerdos y fortalecer la unidad. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. En conversación con el programa La Tarde de NTN 24, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, abogó por una salida dialogada a la crisis en Venezuela. Sin embargo, aseguró que no hay disposición por parte del oficialismo para que esta salida sea a través de las urnas. Yo creo que hay disposición, pero hay poca capacidad o capacidad en este momento, en los dos lados. El gobierno, el poder dentro del gobierno está bien fragmentado. Y en la oposición la misma cosa, y desafortunadamente el pueblo venezolano está abandonado en ese proceso. Pero yo creo que van a llegar a un punto en que los dos lados entienden que tienen que regresar a algún tipo de negociación y que tienen que anticipar una transición pacífica dirigida por el mismo pueblo venezolano por elecciones. Pero veía la decisión, la disposición del presidente Maduro de, por ejemplo, buscar un camino democrático a través de elecciones, a través incluso de sus propias instituciones, porque ese es el reclamo de la oposición, que no hay independencia de poderes. Mira, disposición no existe hoy, pero es mi esperanza que hay disposición en el futuro. La inflación en Venezuela alcanza cifras alarmantes. De acuerdo con la Asamblea Nacional, el alza interanual de los precios se ubicó por encima del 1.000.000%, afectando estrepitosamente el salario de los ciudadanos. Los precios de los productos se han triplicado en el último mes y los economistas estiman que de mantenerse la situación, el año podría cerrar con una hiperinflación de 2 millones%. Y es que una familia venezolana necesita alrededor de 37 salarios mínimos para hacer una cena navideña. Así lo estimó el Centro de Documentación y Análisis Social Sendas. La cesta de alimentos para la época decembrina solo en un año ha aumentado un 75.000% en comparación con 2017. Veamos cuánto cuestan los productos que más se consumen durante esta temporada decembrina. 50 hallacas tienen este diciembre un valor aproximado de 33.000 bolívares, cuando el año pasado costaban solo 113 bolívares. Esto representa un aumento del 29.000%. El pernil vale hoy cerca de 2.600 bolívares, cuando el año pasado costaba solo 2 bolívares, es decir, aumentó un 120.000%. Para poder costear 50 platos navideños, se deben invertir al menos 166.000 bolívares, es decir, un poco más de 37 salarios mínimos, ya que actualmente el sueldo mínimo de los venezolanos es de 4.500 bolívares. Siguen las muestras de rechazo en Bolivia a la candidatura de Evo Morales para las elecciones presidenciales de 2019. Este fin de semana, decenas de personas continuaron con protestas de calle que terminaron en disturbios. Exigen que se respeten los resultados del referendo de 2016 en el que los ciudadanos dijeron no a una nueva reelección del presidente. El mandatario se defiende de sus críticos, calificándolos de defensores del imperialismo. Continúa la tensión en las calles de Bolivia. ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! Después de que el Tribunal Supremo Electoral habilitara a Evo Morales a ser nuevamente candidato a la presidencia para acceder a un cuarto mandato, estalló la ira social. Las protestas se extendieron durante todo este fin de semana, causando el bloqueo de las principales vías del país. ¡Viva Bolivia! Los desmanes se registraron en la ciudad más grande del país, Santa Cruz, donde los manifestantes lanzaron granadas de aturdimiento improvisadas. Exigen que se respete el resultado del referendo que se celebró en 2016 y en el que el 51% de los votantes rechazó que Morales pudiera postularse nuevamente. Desde la localidad de Pando, el presidente criticó a los exgobernantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, que el domingo pasado instaron a la OEA y a la Unión Europea a pronunciarse ante la ruptura del orden democrático en Bolivia. Morales los calificó de defensores del imperio y del capitalismo. Paralelamente, partidarios a favor del gobierno también salieron a las calles en La Paz para mostrar su apoyo a Morales. El pueblo paceño siempre vamos a apoyar a nuestro gobierno, porque ha habido cambios, con él ha habido mucho cambio.
Pese que los anteriores gobiernos neoliberales no lo han hecho con nosotros, no se acordó de la gente pobre. Es por esa razón, en apoyo a nuestro gobierno estamos. En un principio, cuando Evo Morales perdió el referendo, dijo que estaba dispuesto a abandonar el poder una vez terminado su periodo. Sin embargo, dio marcha atrás asegurando que es el pueblo quien pide que se quede. Morales siguió presentándose como la única solución posible a los problemas de pobreza que enfrenta la nación. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, principal promotor del referéndum anticorrupción, obtuvo una contundente victoria con la consulta electoral del domingo. Los electores castigaron en las urnas al Congreso y dejaron sin empleo a sus legisladores para el año 2021 al rechazar su reelección inmediata. Más de 24 millones de peruanos estaban habilitados para sufragar en una jornada en la que el voto era obligatorio. Los resultados del referéndum del domingo en Perú muestran el hastío de los ciudadanos tras los recientes casos de corrupción que involucraron a jueces y políticos en ese país. Los electores respondieron a 4 preguntas. A la primera, sobre la conformación de una Junta Nacional de Justicia y la selección de magistrados por concurso público y no por elección directa de representantes del Poder Judicial, votaron afirmativamente más de 12 millones de personas frente a casi 2 millones que lo hicieron en contra. En la segunda, sobre la transparencia y la regulación de la financiación de organizaciones políticas, 12 millones y medio de personas votaron sí, por el no votaron 2 millones. A la tercera, sobre la prohibición de la reelección inmediata de congresistas, respondieron a favor 12,5 millones de personas contra 2 millones que rechazaron la propuesta. Fue esta una de las preguntas que ha cobrado mayor atención, ya que implica que los actuales legisladores no podrán ser reelegidos en 2021 y tendrían que esperar otros 5 años para volver al Congreso. En la cuarta, apenas 1,3 millones respaldaron el regreso al sistema bicameral del Parlamento. 12,8 millones de peruanos rechazaron la propuesta, por lo que el legislativo peruano seguirá estando compuesto por una sola cámara. El balance es satisfactorio para el gobierno de Martín Vizcarra, promotor de este referéndum en el que los peruanos le han dado un espaldarazo al Ejecutivo. Yo quiero decirles por su intermedio a todo el Perú, gracias por confiar en este gobierno, no los vamos a defraudar y en los próximos días, es decir, durante esta semana, nos vamos a dirigir a la nación a través de un pronunciamiento definiendo los próximos pasos y el análisis un poco más ya tranquilo y con los resultados oficiales del referéndum. Las cifras confirmaron el gran apoyo popular que recibe el gobernante, que en los sondeos tiene un 65% de aprobación. La labor del Congreso, que domina el partido fujimorista Fuerza Popular, es solo aceptada en promedio por el 12% de la ciudadanía. En medio de esta coyuntura y a raíz del escándalo de sobornos de Odebrecht en Perú, la Fiscalía de Lavado de Activos investiga actualmente a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, además de la excandidata presidencial y líder opositora Keiko Fujimori, quien cumple una sentencia de prisión preventiva por 36 meses. El exdirector del FBI hizo una polémica petición a los estadounidenses. James Comey instó a los votantes de la Unión Americana a poner fin a la presidencia de Donald Trump y no permitir una eventual reelección, apoyando a su oponente en los comicios de 2020. El exfuncionario llamó a los ciudadanos a acudir masivamente a las urnas a fin de alcanzar una victoria aplastante del candidato demócrata y así conseguir, según él, que las mentiras de Trump cesen. No puedo ver cuál será el final del esfuerzo de Mueller, no sé qué forma tomará, qué concluirá. No puedo decir mucho en ese asunto. Puedo decir que todos usamos todas nuestras fuerzas para asegurar que la línea pare en enero 20. Caos y muerte deja la tormenta invernal que ha azotado en las últimas horas el sureste de Estados Unidos. Las fuertes nevadas y lluvias dejan al menos 20 millones de personas afectadas. En Carolina del Norte, un conductor perdió la vida después de que un árbol cayera sobre su vehículo. Al menos 4 personas murieron a causa del fenómeno llamado Diego, el primero de la temporada. Miles de vuelos han sido cancelados y medio millón de hogares sufren cortes de energía. La tormenta de invierno Diego ha paralizado gran parte del sureste de la Unión Americana. Se cree que al menos 4 muertes están relacionadas con la tormenta. Árboles y líneas eléctricas caídas, los caminos cubiertos de nieve y hielo es el panorama de la zona. Quienes están en el área han sido advertidos de permanecer resguardados. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, ha declarado el estado de emergencia al afirmar que algunas áreas han visto más de 30 centímetros de nieve y aún más por caer. No se dejen engañar. Esa tormenta es realmente peligrosa, especialmente si tratan de manejar a través de ella.
El hielo ha caído en gran parte de nuestro estado, proveniente de las montañas, especialmente desde el oeste y en el este, desde los condados fronterizos de Virginia y de Charlotte. Hasta el momento muchas áreas se han visto afectadas por la nieve y faltan muchos centímetros de hielo por caer. Desde Charlotte hasta el centro de Carolina del Norte, la gran preocupación es que el hielo siga afectando los caminos y haciendo las carreteras más peligrosas. Miles de personas en estas áreas carecen de energía mientras la tormenta invernal continúa golpeando la región con una mezcla de nieve, hielo y lluvia helada. Se han reportado más de 300.000 cortes de energía en la región, la mayoría de ellos en Carolina del Norte, parte de Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia. Desde este lunes, más de 10.500 vuelos han sido retrasados o cancelados. Si bien esta región suele ver al menos un poco de nieve cada año, por lo general no es así. Algunas zonas de montaña han recogido más de 45 centímetros de nieve. El hielo ha roto ramas de árboles y líneas eléctricas. Las carreteras están cerradas y en las áreas más afectadas las escuelas y negocios han comenzado la semana cerrados, mientras millones de personas se alejan de la fuerte tormenta invernal. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, este periodo prolongado de nieve que comenzó el pasado sábado culminará este lunes, afectando principalmente Carolina del Norte y el sur del estado de Virginia. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Hacemos una primera pausa en el informativo y al volver, el padre y el hermano del presidente argentino Mauricio Macri fueron llamados a indagatoria. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Estados Unidos pidió explicaciones a Cuba por las recientes detenciones de 8 personas que se convirtieron en presos políticos del régimen. El secretario de Estado Mike Pompeo envió una carta a su par, el canciller Bruno Rodríguez, para pedirle que le explique el porqué de los arrestos de los activistas, entre los que se encuentran Josvani Sánchez Valenciano, del Partido Unión Patriótica de Cuba. Pompeo recuerda en la misiva el supuesto compromiso que hizo Raúl Castro en 2016, cuando dijo que si Estados Unidos era capaz de darle una lista de presos políticos, los pondría en libertad esa misma noche. Con base en esa idea, Pompeo ofreció una lista con 8 nombres, entre ellos el de Sánchez Valenciano. Citaron a indagatoria a familiares de Mauricio Macri por supuesto caso de corrupción. Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente de Argentina, respectivamente, tendrán que declarar este próximo jueves 13 de diciembre en la investigación que se lleva a cabo de la causa denominada Los Cuadernos de las Coimas o Cuadernos K, que involucran el presunto pago de millonarios sobornos a exfuncionarios para acceder a contratos en el área de transporte. El juez federal Claudio Bonadío pidió que los parientes del mandatario hablen sobre sus lazos con el kirchnerismo y las concesiones asignadas a Autopistas del Sol, empresa que el holding de la familia presidencial vendió después de la investidura de Mauricio Macri. Polémica en Chile luego de que el gobierno del presidente Sebastián Piñera se retirara de la cumbre del Pacto Mundial sobre la Migración que se adelanta en Marruecos. La decisión ha sido cuestionada por organizaciones civiles que llamaron a realizar protestas por esta decisión. Así, Chile se suma a la lista de países encabezadas por Estados Unidos que no firma este acuerdo. Luego de que se confirmara que Chile no suscribiera el Pacto Mundial para la Migración, el presidente Sebastián Piñera expuso las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. El Pacto de Migración de Marrakech contradice algunos de los principios y objetivos de nuestra política de migración ordenada, segura y regular, que ya estamos aplicando en nuestro país. El canciller chileno Roberto Ampuero defendió al Ejecutivo de las críticas que han lanzado desde sectores políticos de oposición, donde han calificado como un grave error la medida adoptada por el gobierno de centro derecha. Es muy curioso que precisamente quienes estuvieron en el gobierno anterior y que no hicieron nada, y voy a subrayarlo con mucha claridad, nada por ordenar lo que fue un proceso migratorio completamente caótico, vengan hoy a rasgar vestiduras.
Por su parte, organizaciones de inmigrantes manifestaron su rechazo a la postura del gobierno chileno y realizaron un llamado a protestar contra la medida. Lamentamos esta decisión porque pone a Chile al margen del contexto internacional, lo pone como un país paria, ¿no? Por eso nosotros estamos llamando a distintas organizaciones, a todo el movimiento migrante, a realizar unas jornadas de protesta, de rechazo a esta decisión inesperada de parte del gobierno de Chile. También la expresidenta Michelle Bachelet, hoy alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, valoró que 150 países hayan suscrito el Pacto Mundial para la Migración, justo el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta decisión sin duda le ha valido varias críticas al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Incluso algunos sectores políticos ya comparan al mandatario con Donald Trump. Soy Juan Pablo Monsalve, este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. Desde Marruecos, el canciller de México, Marcelo Ebrard, se refirió a los migrantes centroamericanos que atraviesan su país buscando el sueño americano. El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intentará humanizar el trato a los migrantes haciendo sus políticas menos restrictivas. Esto con el fin de mejorar la calidad y condiciones de tránsito de quienes se mueven por el territorio. Ebrard agregó que esta política dista de la tomada por Estados Unidos, que se ha opuesto a un pacto migratorio e insiste en construir un muro fronterizo. El nuevo gobierno mexicano se ha asociado con los de Guatemala, Honduras y El Salvador en un plan global de desarrollo que ayude a las personas a asentarse en sus países en lugar de emprender un incierto viaje. El canciller mexicano agregó que desde hace 10 días la administración de López Obrador ya presta ayuda humanitaria a los cerca de 6,000 migrantes apostados en Tijuana. Y a partir de hoy, la mundialmente reconocida estatua de la Niña Sin Miedo tiene un nuevo lugar en la ciudad de Nueva York. Ha sido ubicada permanentemente frente a la Bolsa de Valores de la Gran Manzana. La escultura de bronce fue creada en 2017 como un homenaje temporal por el Día Internacional de la Mujer, pero la gran aceptación del público condujo a que el gobierno local le buscara un sitio permanente. New York City no estaba preparada para decir adiós. La Niña Sin Miedo se ganó el corazón de la Gran Manzana. Su mirada, más que desafiante, es motivo de inspiración. Hay mucho que representa esa estatua. Esperanza, progreso, y no solo por lo que ha sido logrado, sino por lo que se puede lograr en el futuro. La estatua de bronce surgió primero como un homenaje por el Día Internacional de la Mujer en 2017, pero el concepto ha evolucionado y ahora es una dedicatoria a la búsqueda de una mayor diversidad y equidad de género en el mundo empresarial. En los trabajos, especialmente en las juntas ejecutivas, varias compañías pusieron a una mujer en sus juntas ejecutivas, lo cual era una gran misión. Misión que en esta oportunidad contó con el respaldo del gobierno de la ciudad de Nueva York, que autorizó la nueva ubicación frente al parque neoyorquino, aunque la tarea no fue fácil, como confiesa una de las mujeres que abanderó esta causa. Se convierte en algo realmente importante tener una estatua permanente en Nueva York. Tienes que pasar por todo tipo de revisiones administrativas, pero pasamos por eso. La gente dijo que sí, todas las agencias dijeron que sí. A partir de ahora, la Niña Sin Miedo mira permanentemente a la Bolsa de Valores de Nueva York, siempre lista para enfrentar cualquier reto que tenga enfrente, sin importar cuán grande sea. La estatua de la Niña Sin Miedo no es el único homenaje permanente a las mujeres con el cual cuenta Nueva York. A partir de ahora está en desarrollo un nuevo monumento a Shirley Chisholm, la primera mujer afroamericana que resultó electa para el Congreso de los Estados Unidos. Desde la ciudad de Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Hay tensión entre Estados Unidos y China por la captura de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, en Canadá. Es acusada de vender productos estadounidenses a Irán, desconociendo las sanciones de la Unión Americana. El gobierno chino denunció que se están tomando medidas inhumanas en contra de la ciudadana. El informe es de nuestra cadena aliada La Voz de América. El gobierno de China denunció que la directora de finanzas de Huawei, Meng Wanzhou, detenida en Canadá por su supuesta conspiración con el gobierno iraní, está recibiendo un trato inhumano. Algunos informes de los medios de comunicación revelan detalles del trato que Meng Wanzhou recibe bajo custodia, incluidas algunas medidas inhumanas que incluyen no darle asistencia médica básica. Creemos que esto es inhumano y viola sus derechos humanos. Wanzhou fue arrestada el mismo día que el presidente Donald Trump se reunió con el mandatario chino Xi Jinping en Buenos Aires al final de la cumbre del G20. La hija del fundador de Huawei es acusada de vender productos estadounidenses a Irán
Irán, violando las sanciones impuestas por Washington contra Teherán y enfrenta una petición de extradición por parte de la justicia estadounidense. La nueva disputa aumenta la tensión entre las dos economías más grandes del mundo, lo que debilita aún más el mercado internacional. Seguimos con esta retórica que va y viene. Estados Unidos, China, quien está flexionando más sus músculos y el futuro incierto de cómo esto está afectando a nuestros mercados. De ser encontrada culpable, Wanzhou podría permanecer más de 30 años en prisión. Su extradición a Estados Unidos, aun si es concedida, también tomaría años debido a las seguras apelaciones. Tiempo de una segunda pausa y al volver, las promesas que hizo el presidente de Francia en un intento por calmar las protestas sociales que han sacudido a su país. Ya regresamos con El Informativo. Continuamos con El Informativo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, busca frenar la crisis desatada por las protestas de los llamados chalecos amarillos contra el alto costo de vida en el país. Decretó el estado de emergencia económico y social para anunciar medidas concretas que van dirigidas sobre todo a los trabajadores y pensionistas más vulnerables. Tras reunirse con líderes sindicales, se dirigió al país para anunciar el aumento del salario mínimo en 100 euros. También rechazó la violencia del fin de semana, aunque reconoció la indignación popular. Primero fue la ira contra un impuesto. El primer ministro aportó una respuesta anulando y suprimiendo todos los aumentos previstos para el próximo año. Pero esta ira es más profunda. Yo la siento como justa desde diferentes puntos de vista. Sin duda, no supimos durante un año y medio aportar respuestas suficientemente rápidas y fuertes. Yo asumo mi parte de responsabilidad en esto. Responderemos a la urgencia económica y social con medidas fuertes, con reducciones de impuestos más rápidas y un mejor control de los gastos en lugar de retrocesos. Protestas ante el Parlamento británico. La primera ministra, la conservadora Theresa May, confirmó su intención de posponer el voto sobre el acuerdo del Brexit previsto para mañana ante la falta de una mayoría en el Parlamento. Dijo que buscará garantías adicionales en Bruselas. Durante los próximos días, May visitará a sus homólogos en otros Estados miembros para dialogar sobre las preocupaciones expresadas por el Parlamento. La oposición calificó a la Premier de cobarde. La jefa de gobierno conservadora ya habló con el presidente del Consejo Europeo y con el primer ministro de Irlanda para comprobar las posibilidades de obtener nuevas sesiones de la Unión Europea. Al escuchar estas perspectivas, queda claro que hay mucho apoyo a los aspectos claves del acuerdo. Sin embargo, hay otros temas que permanecen con gran preocupación. Como resultado, si realizáramos el voto mañana, el acuerdo sería rechazado por un gran número. Pospondremos el voto y no dividiremos la Cámara en este punto. 4 muertos deja un accidente de autobús escolar en Hong Kong. El vehículo, que se encontraba mal estacionado y en el que solo se hallaba el conductor, se deslizó de repente por una calle y arrolló a los peatones que estaban en la acera. Las víctimas eran mayores de 70 años. Marcha de las antorchas en Noruega para homenajear a los ganadores del Premio Nobel de la Paz. El médico congoleño reconocido por ayudar a víctimas de abuso sexual en su país y la iraquí que escapó de la esclavitud sexual a la que fue sometida por ISIS observaron desde el balcón del Grand Hotel en Oslo tras recibir el galardón este lunes. Y justamente un ciudadano del Congo y la mujer iraquí recibieron el Premio Nobel de Paz en Oslo. Los activistas fueron galardonados por su lucha para combatir el uso de la violencia sexual como arma de guerra en conflictos armados. También fueron entregados en Estocolmo los premios de Física y Química a 2 mujeres en una ceremonia en la que no hubo galardón de literatura después del escándalo de abusos sexuales y filtraciones que ha sacudido la academia este año. Los ganadores del Premio Nobel de Paz de este año representan la lucha por combatir la violencia sexual como un arma de guerra.
El Comité Nobel noruego decidió entregar este galardón a la ciudadana iraquí Nidia Murad, que a sus 25 años se convierte en la segunda ganadora más joven en adquirir este premio por su condición de víctima del conflicto armado y por denunciar públicamente los abusos cometidos en su contra. Murad fue secuestrada por el grupo terrorista Estado Islámico con un grupo de jóvenes pertenecientes a la minoría religiosa etnia kurda. Las mujeres eran usadas como esclavas sexuales. Murad logró huir y hoy, tras recibir la estatuilla, estas fueron sus palabras. La gente del Congo ha sido humillada, maltratada y masacrada por más de 2 décadas. Con este premio en mis manos hago un llamado urgente para que el sufrimiento de la humanidad se detenga. Necesitamos paz. Junto con ella, el congoleño Denis Mukwege también fue premiado con el Nobel de Paz por su valiosa ayuda a los damnificados en el conflicto bélico del Congo. El comité noruego argumentó que Mukwege ha dedicado su vida a defender a las víctimas de la violencia sexual en tiempos de guerra. Hoy dijo aceptar el galardón en nombre de su pueblo. Es el nombre del pueblo del Congo que hoy acepto este premio Nobel de Paz. En paralelo, Estocolmo acoge la ceremonia para la entrega de los demás premios. Carlos Gustavo de Suecia otorga hoy los premios de física y química a 2 mujeres. La física Donna Strickland y la química Frances Arnold son premiadas por sus métodos para generar impulsos ópticos ultra cortos y de alta intensidad con láser. El ausente del año fue el Premio Nobel de Literatura. Habrá que esperar hasta el 2019 para que la Academia Sueca se recomponga del escándalo de abusos sexuales y filtraciones que le llevó a retrasar este galardón, por lo que el año que viene habrá 2 Nobel de Literatura.